Vamos a nuestro estudio de la palabra de Dios. Bienvenidísimos todos. Saludos a todos los que nos están viendo ahí por Facebook. Algunos que se conectan, no solo aquí de Bogotá, por allá de Bucaramanga, por allá de la costa. Bendiciones, abrazos a todos por allá. Y bueno, qué privilegio que podemos tener nosotros de poder abrir la Escritura, para que Dios hable a nuestra vida, para que Dios hable a nuestro corazón el día de hoy. Mucha gente no goza de ese favor, de ese privilegio, y nosotros sí. Y es interesante el tema que vamos a ver hoy. Tiene todo que ver con la palabra. Entonces, dentro de nuestro estudio sistemático hemos venido estudiando el libro de Mateo, exacto. Libro de Mateo, hemos hablado que se le atribuye al apóstol Mateo, ¿cierto? Publicano, cobrador de impuestos. Dijimos también que hace muchas referencias al Antiguo Testamento, por lo que lo hace un libro increíblemente perfecto para esta transición Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y de hecho en los pasajes que ya hemos mirado, hemos visto infinidad, muchas referencias al Antiguo Testamento para que se cumpliese lo que dijo el profeta. ¿Recuerdan todas? Muchas. Y bueno, la intención de Mateo precisamente es mostrar a Jesús como el cumplimiento, ¿no? de todo el Antiguo Testamento, de la Torá, de los profetas, ¿sí? Entonces eso lo hace increíblemente el libro perfecto para arrancar el Nuevo Testamento. Qué coincidencia, ¿no? Obviamente no es una coincidencia, ¿no? Ahora, siempre me gusta comenzar por aquí. Vamos a la siguiente, mis Aris. Warm up. Vamos a calentar y calentamos un poquito con lo que hablamos hace 8 días, que estuvimos hablando de Juan el Bautista. Si quieres, regálame la siguiente, porfis, mis Aris. Y bueno, dijimos varias cosas de Juan el Bautista, el heraldo del reino, ¿cierto? Esta persona que fue llamada a preparar el camino para el Mesías. Pero ojo, porque antes de Juan el Bautista, con Juan el Bautista terminaban 400 años de silencio en el que Dios no había hablado a Israel a través de profeta. Es lo que conocemos como el espacio intertestamentario, ¿sí? Lo que lo hace interesante porque el pueblo de Israel estaba acostumbrado a eso, a que Dios hablara a través de profetas, ¿cierto? Y 400 años sin que eso pasara. Sin embargo, en el libro de Daniel vemos que se había hablado proféticamente de todo lo que iba a suceder en esos 400 años al pueblo de Israel bajo el dominio, bueno, primero en Babilonia, luego los medos, los griegos y los romanos, etcétera, etcétera, a manos de este Antíoco Epífanes, ¿sí? Entonces, hablábamos un poquito de cómo enseñaba Juan el Bautista. Juan el Bautista en el desierto, no en el templo, sino en el desierto, que decíamos también que es extraño esto, porque él debía estar en el templo porque era del linaje de Aarón, de la familia de Leví. Debía estar en el templo, pero por esas razones divinas, esos propósitos que Dios tiene con nosotros, estaba en el desierto, ¿sí? También se habla de que el sacerdocio de Israel para este tiempo, ya al servicio de los romanos, ya estaba un poco corrupto, ya no era del linaje de Leví, etcétera, etcétera. Lo que explica por qué él estaba en el desierto. Hablábamos de que al no estar en el templo, sino estar en el desierto, era alguien contracorriente. Y explicamos un poquito de cómo la iglesia debe ser contracorriente. O sea, si este mundo, y hoy lo vamos a ver, que este mundo está bajo el dominio del enemigo, pues la iglesia no puede ir en la misma dirección en el que va el mundo, ¿cierto? Entonces, tiene lógica, ¿cierto? Tiene sentido. Entonces, cómo la iglesia debe ser contracorriente, y hablábamos de que esta forma de estudiar la palabra de forma sistemática, capítulo a capítulo, verso a verso, libro a libro, es contracorriente también. No todo el mundo lo está haciendo, y eso me parece algo lindo de resaltar de lo que estamos haciendo. Hablamos del arrepentimiento. Regálame la siguiente, porfis. Y una más, arrepentimiento, y hablamos de la metanoia, que es este cambio de dirección, ¿verdad? Pero este cambio de dirección comienza primero con un cambio de mentalidad. En ese momento en que hay ese cambio de mentalidad, ese remordimiento, esa ansiedad, esa cosa, esa culpa, eso no es suficiente, ¿no? Ahí comienza, pero después eso lleva a que yo cambie de dirección, y es donde arrancamos este proceso de arrepentimiento en el que yo creo que estamos todos los días, ¿no? ¿Cierto? Listo, muy bien. Algo que me impactó, una más, mis Aris, porfis, es que
se ve cortadita, pero es cuando miramos en la misma escena, pero en el Evangelio de Juan, y dice que cuando los fariseos mandan a personas para preguntarle a él qué está haciendo, qué onda, quién es él o qué, lo primero que hace Juan el Bautista es decir, yo no soy el Cristo. ¿Sí? Eso es muy interesante porque lo que está diciendo es, después de haber obtenido cierto reconocimiento, llamado la atención de todos y ya todos viendo que algo estaba pasando con él, lo primero que él hace es hacerse a un lado y decir, ojo, yo no soy el Cristo. Que es la labor de la iglesia y hablamos de esa estrella de Belén que guió a los sabios, ¿cierto? Traer, sí, mostrar a Jesús, mostrar al Señor, hablar de Él, proclamar su palabra, pero hay un momento en que tenemos que decir, no, nosotros no somos, es Él, ¿cierto? Como iglesia también es nuestra labor. Y obviamente, en la última misaris, el propósito cumplido en esa última escena maravillosa del capítulo 3, que está Juan el Bautista frente a frente con Jesús para bautizarlo, y obviamente él no quería, porque yo necesito ir a ti y tú vienes a mí, dice Juan el Bautista. Y es tremendo el propósito de Juan el Bautista cumplido en ese momento. Padre, Espíritu Santo, Hijo y Padre en la misma escena. Dice que el Espíritu Santo descendió como paloma, ¿cierto? Y se escuchó una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado. Los tres, la plenitud de Dios, obviamente cuando yo digo la plenitud de Dios, como la conocemos en nuestra mente limitada, ¿cierto? Esta plenitud de Dios en una sola escena ahí. Porque obviamente no conocemos la plenitud de Dios. Nuestra mente no da para eso. Pero como lo conocemos, como Él se ha revelado a nosotros, ahí en esa escena. Una escena en la que muy seguramente todas las cosas que atravesó Juan el Bautista valieron la pena en ese instante, ¿cierto? Y en ese momento en que nos vamos a ver cara a cara con Dios, ese momento diremos, valió la pena esto, valió la pena esto otro, valió la pena esto otro. Aún hoy, cuando tenemos ese encuentro cercano con Él, decimos, valió la pena este proceso, valió la pena esto que tuve que atravesar. ¿Me siguen hasta ahí? Contexto, estamos dentro del contexto porque ahora vamos al capítulo 4. Listo, regálame bueno, ahí ya nos quedamos. Capítulo 4, este capítulo 4 tiene por título precisamente la tentación de Jesús. Vamos a leer, leamos un poco, oramos y nos vamos a observar el texto. ¿Listo? ¿Estamos listos? Digan amén. O digan, ¿listos? Qué pena, es que yo soy profe, entonces uno de profe, uno necesita como esa retroalimentación, ese feedback. Listo. Es maravilloso lo que vamos a ver hoy. Hicimos ayer una historia de Instagram hablando un poquito de esto, de la tentación de Jesús, porque siendo Dios fue tentado, ¿sí? Y todas esas cosas que se refieren a que Jesús venció la tentación con la palabra. Pero quisiera que miráramos cositas. ¿Cómo así que con la palabra? O sea, es que si yo soy tentado, tengo que recitar la palabra y así de pronto se va la tentación. ¿O cómo es eso? Entonces, miremos un poquito de lo que nos va a hablar este pasaje. Y sé que va a ser algo muy práctico para nuestra vida diaria porque la tentación es algo con lo que siempre estamos luchando, ¿cierto? Es un enemigo diario, ¿sí? Diario, en el tráfico, en el trabajo, en la casa, todos los días, en la universidad, en todos lados. Entonces, qué lindo que nuestro Señor Dios, siendo Dios, ¿cierto? Se identifica con nosotros y permite ser tentado para identificarse con nosotros y mostrarnos que está de nuestro lado y que es un Dios cercano. Dice así, capítulo 4, vamos a leer verso 1 al verso 11. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra.
Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Oremos. Dios que estás en el cielo, gracias por tu palabra, el privilegio, el honor, la honra que nos das de poder abrir las Escrituras hoy en este lugar sin ningún impedimento, sin ningún contratiempo, sin ningún problema, Señor. Gracias porque podemos alimentarnos de ella, Señor. Permítenos ver en ella las maravillas de tu ley, Señor, y contemplando tu gloria como en un espejo, sigamos siendo transformados, Señor, conforme a tu imagen, por tu Espíritu, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, contexto. ¿De dónde viene Jesús? Dice verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿De dónde veníamos? De esa escena increíble en la que la voz se escucha en el cielo donde dice, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. O sea, mejor dicho, después de esa escena uno esperaría que de ahí directo al trono de Israel. ¿Sí o no? De ahí derechito al trono. Yo creo que cualquier rey que es reconocido públicamente, así de una vez lo que hace es va y se para ya a mandar, ¿cierto? Pero nuestro Señor no hizo eso. Nuestro Señor dice que el Espíritu Santo, el Espíritu tenía una agenda ya para nuestro Señor, y vemos que Él es llevado al desierto. Recuerden que esta referencia del desierto es muy importante para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estuvo ¿cuántos años en el desierto? 40 años en el desierto. Mateo es intencional en mostrar la palabra de esta forma. 40 años en el desierto. Y el desierto implica esto, soledad, implica hambre y bueno, un montón de cosas más. Y Jesús, siendo Dios, es guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado. De manera que tenemos un Dios, como lo dije ahorita, un Dios cercano, un Dios que se identifica con nosotros, no un Dios que está sentado allá mirándonos sufrir, como muchos piensan así, ¿cierto? Mucha gente piensa eso, que Dios es un niño jugando con nosotros a los muñequitos, ¿cierto? No, Dios es un Dios soberano, grande, poderoso, pero que estando allá en esa posición, vino hasta acá y se identificó con nosotros hasta en lo más mínimo. Miren, Hebreos 4:15, yo lo leo acá, después usted lo busca allá, que no diga que Rob se está inventando eso. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué difícil cuando pensamos en esto, que Dios era 100% Dios, pero 100% hombre, ¿cierto? En ese momento, el ser que está ahí es de carne y hueso, ¿cierto? Pero en su identidad, Él es el Hijo de Dios, ¿cierto? Estamos claros con eso. O sea, yo soy Rob, dentro de mi cabeza sé que soy Rob, pero si cambiara mi cara o algo, yo sigo siendo dentro de mi Rob, pero mi apariencia cambiaría, algo así. Jesús está ahí, es 100% humano, carne y hueso, pero en su identidad, dentro de Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Y arrancamos por ahí porque por ahí vamos a ir desglosando cosas interesantes. Entonces, ojo, porque Jesús es tentado, ¿para qué? Para identificarse con nosotros. La tentación que estamos pasando, muy seguramente, todos los que estamos aquí, los que estamos aquí podemos experimentar la tentación todos los días, a cada momento, ¿cierto? Y no estamos solos en eso, en medio de eso no estamos solos. Es más, nuestro Señor Jesús también fue tentado. Y lo hizo para eso, para identificarse con nosotros. No es que Él no sepa cómo nos sentimos, no es que Él no sepa qué es lo que estamos pasando y qué es lo que estamos experimentando, sino que fue tentado según nuestra semejanza, pero ojo, pero sin pecado. O sea que sí se puede. Ahora, estando Él en el desierto, obviamente pudo haber
con un chasquido mandado a Satanás a otra galaxia, a otra dimensión, a otro multiverso, como dicen ahora los chicos, ¿cierto? Pero nuestro Señor decide voluntariamente, así como fue a la cruz, también decide voluntariamente esto. Ahora miren esto que dice el verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Bueno, yo creo que yo me eché un desayunito esta mañana y ya ahí se siente la hambrecita. Imagínense 40 días y 40 noches. Tengamos esa referencia pendiente en nuestra mente. Tuvo hambre. Uf. Uno pasa por la escritura así como si nada. El Dios del universo, ¿sí? El creador de todo lo que existe, ¿cierto? El que no tiene tiempo, el que está fuera del tiempo, el eterno, tuvo hambre. Eso a mí me genera algo. Ese es el amor de Dios, porque la cruz es la cúspide del sacrificio de Jesús. Pero ya solo estar acá, en esto, dentro de esto, ahí ya el Señor, con eso ya se ganó nuestro corazón. O sea, ¿me hago entender? Tuvo hambre, o sea, se identificó en todo con nosotros. Un Dios cercano. Entonces miren este contraste que hay entre el verso 17 del capítulo 3 y ya aquí donde estamos, ¿cierto? La escena gloriosa del bautismo de Jesús y ahora aquí la tentación de Jesús. Entonces eran las aguas frías del Jordán, pero ahora Jesús está en el desierto árido, ¿cierto? Entonces las grandes multitudes que venían para ser bautizadas, ahora la soledad y el silencio. El Espíritu viene sobre él como paloma y ahora lo lleva al desierto. Y eso es ahí, pensemos, ¿no? Porque no solamente es en lo bueno, sino en lo malo también. Cómo nos comportamos, somos hijos de Dios acá también. Y ahorita hablaremos de eso más adelante. Entonces el Padre llamándole Hijo amado. Y ahora es la voz de Satanás diciendo, si eres el Hijo de Dios. ¿Cierto? Vemos esos contrastes entre esos dos pasajes. Era ungido, entonces ahora es atacado. Y vemos que a partir del verso 3 inicia una conversación una batalla entre Jesús y Satanás. Dice el verso 3, ojo, después de que tuvo hambre, momento de vulnerabilidad, ¿cierto? Y eso es importante, vulnerabilidad. No siempre la vulnerabilidad es... ¿Cómo digo esto? La vulnerabilidad no siempre es estar vulnerable. Ojo, débil, exacto. O sea, no siempre es débil. El diablo conoce nuestras debilidades y a veces esas debilidades no tienen que ver con vulnerabilidad, con estar débil, con sentir hambre, con estar mal, ¿sí? A veces es estando bien. Hay gente que no sabe estar bien, se olvidan de Dios, ¿cierto? Entonces, ojo con eso de ser vulnerable. Y lo digo para que meditemos en eso y pensemos, ¿qué me puede hacer a mí vulnerable frente a la tentación? ¿Cierto? Importante que vayamos pensando, un principio interesante que ya nos está dando la palabra. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Listo? Ok, continuamos, verso 3 y 4 dice, comienza este tema, ¿no? Vino a él el tentador. Ojo, porque el Espíritu lleva al desierto a Jesús para ser tentado por el diablo. El Espíritu no lo tentó, ¿cierto? Dios lo tienta, permite que atravesemos por la tentación, pero es el tentador, el diablo, el enemigo es el que tienta. ¿Me siguen? Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Después de 40 días y 40 noches y con hambre, pues lo primero que ataca Satanás. Él respondió, y escrito está, y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, miren, lo primero que atacó Satanás, utilizando esa vulnerabilidad de Jesús, de tener hambre después de 40 días, es si eres el Hijo de Dios, atacando su identidad, la cual había sido revelada unos 3 versículos antes. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. 1, 2, 3, 4, 3 versículos después ya el diablo está tentando, ¿sí? Importante, porque cuando aquí vamos a salir,
Ahorita todo bonito, cantamos, qué lindo, escuchamos la palabra, meditamos en ella, salimos y seguramente a 2 cuadras ya estamos siendo tentados. Entonces, ¿cómo nos vamos a comportar frente a esa tentación? ¿Listo? Ahora, Satanás lo que le está diciendo, es bueno que expliquemos un poquito el contexto de por qué es tentación hacer el pan. Pues tenía hambre, pues podíamos comer, ¿cierto? Uno tiene hambre, uno puede comer, es como un derecho, es un derecho que tenemos, ¿cierto? Entonces desglosemos un poquito cada una, a ver a qué se refiere y qué nos quiere decir la palabra con eso. Entonces, Satanás está diciéndole a Jesús que supla una necesidad terrenal, ¿cierto? De su cuerpo, para que pruebe que es el Hijo de Dios. Y yo creo que Jesús vino más que solo a eso, que a suplir nuestras necesidades terrenales, ¿cierto? Jesús vino a solucionar nuestro problema eterno. Y lo decíamos hace un tiempo, no vino a solucionar nuestro sufrimiento, ni a librarnos del sufrimiento, vino a librarnos de la muerte, ¿verdad? Entonces, qué importante que a veces minimizamos la obra de Dios y la reducimos lógicamente en nuestra mente, en esta mente limitada que tenemos, reducimos la obra de Dios a que simplemente estemos bien aquí, en este mundo. Yo creo que Jesús vino mucho más que para eso, ¿cierto? Y por eso dice las palabras de Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, no solo, el pan es necesario, pero no solo de eso, sino de toda, ¿cómo es? Lo digo igualito, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra, cada palabra que sale de la boca de Dios, y la primera que tenemos es esta, ¿cierto? Esta palabra vivifica, nos da vida, más que el pan. ¿Por qué lo digo? Ya habían pasado 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Muy seguramente su palabra, la palabra del Padre, había vivificado a Jesús, ¿sí? Eso es un milagro. ¿Quién puede estar 40 días y 40 noches sin alimento? ¿Cierto? Pero su palabra nos vivifica. Entonces Jesús no estaba hablando solamente de cómo solucionar un tema terrenal, ni de cómo solucionar nuestro tema físico, sino espiritual, podríamos decir, pero yo quiero decir más integral, porque es todo nuestro ser, aún el físico, también a través de la palabra, milagrosamente, porque su palabra es viva, nos vivifica. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, ojo, porque el pan representa nuestro sustento físico, pero Jesús habló de este sustento espiritual integral, total, todo nuestro ser a través de la palabra de Dios. Ahora, algo curioso, y es que miren, aquí ya no es Mateo el que está citando Antiguo Testamento, sino que la sola explicación es Jesús el que lo está haciendo, ¿cierto? Dentro de los mismos sucesos que están pasando en el pasaje. Entonces, Jesús cita Deuteronomios 8:3, cuando dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante que entendamos el contexto. Deuteronomio, ¿conocen ese libro? El libro de Deuteronomio, parte del Pentateuco, ¿cierto? Este libro es como un recordatorio, ¿sí? De esos, no 40 días y 40 noches, sino esos 40 años, la fidelidad de Dios en esos 40 años en el desierto. Y esa fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel en el desierto, porque el pueblo de Israel pudo haber llegado a la tierra prometida en un año, ¿sí? Dieron esas vueltas por desobediencia, por no creer, por no confiar en que Dios los iba a llevar hasta allá, ¿sí? Entonces, en el desierto, ¿qué vivió el pueblo de Israel en el desierto? Sí, todo lo que las adversidades que pueden pasar en el desierto, pero con una columna de nube en el día que los protegía del sol, y también una columna de fuego en la noche que los protegía del frío, maná, pan del cielo para alimentarse, carne, agua, la fidelidad sobrenatural extraordinaria de Dios en pleno. Y qué lindo que sea Jesús el que lo está citando, como diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como está en el libro de Deuteronomio, que nos recuerda la fidelidad eterna de Dios para con nosotros. Eso es brutal, me emociono. Dice continuamos, versos 5 al 7. Dice así:
Vamos con la siguiente, ¿no? Ya vimos la primera, que es el pan, ¿no? Este sustento físico es lo que necesitamos para vivir. Sustento terrenal, por llamarlo de alguna forma, natural. Pero Jesús vino más que eso. No solo a suplir esta necesidad temporal, sino eterna. Importante. Continuamos. Dice así, versos 5 al 7. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Uy, el diablo citando la Biblia, ¿no? Qué tremendo. Si el diablo cita la Biblia, de ahí para allá, agarrémonos, ¿cierto? Tengamos cuidado de dónde escuchamos la palabra, de dónde viene la palabra que estamos recibiendo, ¿cierto? Importante. Entonces dice, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Esta me parece tremenda y brutal, porque es para nosotros como iglesia, creo. Entonces, expliquemos un poquito el contexto. Le puso sobre el pináculo del templo. El pináculo del templo se levantaba a unos 200 pies del suelo en el valle de Cedrón. Un salto desde ahí y que ángeles vinieran hubiera sido el espectáculo perfecto para que Jesús iniciara su ministerio. ¿Sí? Su ministerio. O sea, lo que el diablo le está diciendo a Jesús que haga. Ojo, porque es difícil como de entender. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué lanzarme y pedir que Dios me rescate es tentarlo? Vamos a eso. Lo que el diablo le está proponiendo a Jesús es forzar al Padre, ¿cierto?, a que haga un evento sobrenatural para que yo quede bien. Eso es lo que está sucediendo. Y miren la respuesta de Jesús: no tentarás al Señor tu Dios, Deuteronomio 6:16, el cual es una referencia al Éxodo, cuando los israelitas, después de haber presenciado el milagro del maná, después están reclamando, porque es que agua, ¿sí? Pero lo estaban haciendo, y si miramos el pasaje, lo hacían de esta forma, de esa forma sobrenatural que pudimos tener el maná. De esa misma forma sobrenatural necesitamos agüita, ¿sí? Entonces es querer que Dios se ajuste a mi voluntad, ¿cierto? Querer que Dios cumpla mi deseo aquí en esta tierra, ¿cierto? Y ahí podemos desglosar varias cosas. Por ejemplo, bueno, primero esto, el pueblo de Israel exigiendo de forma sobrenatural saciar su sed, ¿cierto? Y es como si hoy nosotros: Señor, si tú estás con nosotros, que hayan 3 filas aquí alrededor para que se llene esto. No, Dios conoce el proceso. Dios sabe cómo son los procesos. Él sabe más que nosotros. Nuestros pensamientos no son como los de Él. Y esto es tremendo para que lo apliquemos en nuestra vida como iglesia, como personas que nos llamamos hijos de Dios. Y es que sobrevaloramos nuestros pensamientos, ¿cierto? Eso es algo completamente natural en el ser humano. Tendemos a sobrevalorar nuestros pensamientos. Y ojo con sobrevalorarlos. ¿Por qué? Porque ya la palabra te está diciendo que no son los de Dios. Y si no son los de Dios, yo ya perdí. O sea, prefiero escuchar la voz de Dios, ¿cierto? Importante. Ahora miren, obviamente Isaías 55, verso 8, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, ¿cierto? Si nuestros pensamientos no son los de Dios, pues ya, ojo con nuestros pensamientos, nuestro corazón que nos traiciona, es traicionero, ¿sí? Y volvemos al tema de la vulnerabilidad. No siempre cuando estamos bien, eso es ser bien. Puede que estando bien seamos vulnerables también, porque es nuestro corazón al final el que nos traiciona. Miren con lo que me he encontrado en estos días, hablando del tema de los sueños. Siempre hemos hablado de que Dios cumple nuestros sueños, ¿sí? A veces queremos forzar a Dios a que se cumpla nuestro sueño.
Y es exactamente eso, tentar a Dios es eso. Él en su soberanía conoce qué es lo mejor para nosotros. Miren, los sueños. Sueña cosas grandes e imposibles para que puedas meter a Dios. Ojo, porque al parecer tiene mucho sentido. Ojo, después explicamos. El que sueña cosas pequeñas, como tiene la forma de alcanzarlo, entonces no necesita a Dios. Tiene mucho sentido para nosotros, ¿cierto? Metamos a Dios, soñemos cosas imposibles, grandes, para que podamos meter a Dios y de esta forma se hacen realidad. Porque si soñamos cosas pequeñas, no metemos a Dios, ¿sí? Pero es que nosotros no venimos a Dios para que se cumplan nuestros sueños. Nosotros venimos a Dios, queremos conocer a Dios para hacer su voluntad, no la nuestra. Entonces ahí ya ese argumento cae completamente. No buscamos a Dios para que nuestros sueños se hagan realidad, sino para cumplir la voluntad de Él, para cumplir su sueño. Ahora, no me malinterpreten, yo soy un soñador, yo sueño, pero trato cada día de mi vida que esos sueños que tengo estén alineados con lo que Dios ha soñado para mí. Y por eso por eso busco su palabra, porque quiero escuchar su voz y entender cuál es su voluntad para mí y caminar en ese propósito. O sea, no solo tengamos sueños, sino alineemos esos sueños a los sueños de Dios. Y no solo eso, vivamos en el sueño de Dios. El mejor lugar en el que podemos estar es en la voluntad de Dios, ¿sí? A eso se refiere esta tentación, ¿sí? Acomodar al Rey, al Rey de Reyes, al soberano, al Dios eterno, al creador de todo, a lo que yo puedo soñar, a lo que yo quiero, preso de esta carne, ¿cierto? Entonces, meditemos un poco en eso. Tremendo, tremendo. ¿No les parece? Me parece tremendo. No buscamos a Dios para que nuestros sueños se cumplan. Dios en su amor, en su misericordia, cumple sueños. Sí, sí. Pero minimizamos a veces la obra de Dios. Eso grande que Él quiere hacer, no a los ojos nuestros, a los ojos de Él. Eso grande que Él quiere hacer, nosotros queremos limitarlo a lo que nosotros podemos soñar y lo que se nos ha metido en la cabeza, que es el éxito en esta vida pasajera y terrenal. ¿Me siguen? Ok, sí, no estoy diciendo que no soñemos ni que busquemos cosas grandes, claro que sí. Lo que estoy diciendo es, soñemos el sueño de Dios y mejor aún, vivamos el sueño de Dios para nosotros. Y siempre digo esto, al final el que gana soy yo. No Dios, Dios ya ganó, Él es. Pero el que gana haciendo la voluntad de Él siempre soy yo. ¿Sí? Porque no existe un plan mejor para mí que el que Dios ya diseñó para mí. Ahora miren, Juan 5:30, voy a invitarle a que lo busque, si tiene su Biblia, su dispositivo ahí. Juan 5:30. Dice, mi Señor hablando, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Pero no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Sí? Esto no se trataba de Jesús hacer el show, el espectáculo. Recuerden, y más adelante cuando estemos estudiando, cuando sana a un leproso, también le pide, porque no era el momento, tenía que ir paso a paso Jesús, ¿cierto? No quería mostrar en este libro que estábamos leyendo, que me pasó David, me pareció espectacular, hablaba de la espectacularidad religiosa, el show, ¿sí? Y no hablo del show de la música, de la multimedia, sino religiosa, refiriéndose a otra cosa que es tema para otro día, después lo estaremos charlando. Ahora miren, muchos hablan de esta parte también cuando Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. También hablan de esto, que Él se lo está diciendo al diablo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Con quién crees que estás hablando? Me parece también importante resaltar ese pedacito, que Jesús se lo está diciendo a Satanás en ese momento, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Interesante, ¿no?
Ahora, vamos con los versos 8 al 11. ¿Me siguen hasta ahí? Ya vamos terminando. ¿Bien? Súper. Dice, otra vez, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, ¿cierto? ¿De qué? Del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Hasta qué? Hasta el 11. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuevamente el Señor citando el libro de Deuteronomio, como decíamos, este libro que es el recordatorio del amor y de la fidelidad de Dios. Ahora, ojo, ¿por qué? Porque está el diablo ofreciéndole esto a Jesús, si finalmente todo es de Dios. Todo es de Dios, ¿cierto? Dios es el creador. Porque efectivamente sí hay, es innegable y Jesús no lo niega aquí, una influencia del diablo en este mundo. O sea, él es el príncipe de este mundo, de la potestad del aire, ¿cierto? Efesios habla de esto, de que es él el príncipe de la potestad del aire. O sea, todas las cosas pertenecen a Dios, pero Dios permite que Satanás funcione como el Dios de este siglo, de este mundo. Y eso lo vemos claro en 2 de Corintios, habla un poco de eso. Y eso es con un propósito también, un propósito de parte de Dios, porque aún el diablo trabaja para Dios, ¿cierto? Entonces, miren que habla de que le mostró los reinos del mundo. Vamos a ir un momentico. Primera de Juan 2:15. Vamos a leerlo. Primera de Juan. ¿Dónde está? Primera de Juan. A ver. Persecución bíblica, esgrima bíblico. Primera de Juan 2, del 15 al 17. ¿Qué le está ofreciendo Satanás a Jesús aquí? Los reinos del mundo, la gloria del mundo, todo. Y miren qué dice Primera de Juan 2, verso 15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el verso 17, hemos escuchado seguramente, y el mundo pasa, se acaba, finaliza, y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Jesús sabía, como lo dije al principio, él estando ahí, 100% humano, pero en su identidad él era el Hijo de Dios. Sabía cuál era su propósito y que al final todo es de él, ¿cierto? Y más allá, no solo esto pasajero de este mundo, el reino, la gloria de los reinos de este mundo, sino el eterno, el celestial, el todo, ¿sí? Entonces, pero miren que es tremendo porque lo que Satanás está ofreciéndole a Jesús, ojo, esto es importante. Voy a ver si lo puedo exteriorizar. Jesús, el Hijo de Dios, cuando es el Hijo de Dios entendemos, el Hijo de Dios sí, pero ¿a qué vino? A morir en la cruz, ¿cierto? El Rey vino a morir en la cruz. Ojo, porque lo que Satanás le está ofreciendo es ese mismo reino de este mundo, ¿cierto? Pero sin la cruz, sin el propósito inicial, que es la cruz y la reconciliación de toda la humanidad con Dios. Entonces, el mundo pasa y sus deleites y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿cierto? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si bien ese paralelo maravilloso que hay ahí. Ahora, dice el verso, a ver, volvemos a Mateo, yo aquí con mis separadores. ¿Yo les he mostrado mis separadores bíblicos? ¿Sí? En Facebook no los han visto, los dibujos de Hannah. Creo que la embarré porque moví uno que tenía ahí precisamente para ahorita, al final. Dice el verso 11, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. En Lucas creo que dice que le dejó por un tiempo, que se fue y le dejó por un tiempo, porque la tentación es así, se va pero vuelve, se va y vuelve, ¿sí? Pero dice que ángeles le servían. Entonces, ahora, interesante, el Hijo de Dios
está siendo servido por ángeles. Eso es claro, no tiene nada de raro. Pero lo que quiero resaltar de aquí es lo siguiente. Antes había sido tentado, pero él se comportó como hijo de Dios. ¿Sí? Durante la tentación se comportó como hijo de Dios. Le respondió al diablo con la palabra porque la conocía. Primero que debemos hacer, conocer su palabra, meditarla y obedecerla, ponerla en práctica. ¿Sí? En su identidad, él era el hijo de Dios. Y lo que recibe, lo que sucede al final de la tentación es la consecuencia de su identidad, de ser hijo de Dios, y es que los ángeles le servían. La pregunta es, nosotros nos encanta ser hijos de Dios acá, que los ángeles nos sirvan, los humanos nos sirvan, todos nos sirvan, ¿cierto? Pero en la tentación nos comportamos como hijos de Dios también. Eso es importante que pensemos eso, ¿sí? Nuestra identidad, somos hijos de Dios, aquí, allá, en la buena, en la mala, en la inmunda, en la peor, en todo. Somos dentro, en nuestra mente, somos hijos de Dios. Sí, que esa marca está en nosotros, somos hijos de Dios y como tales debemos comportarnos. Yo creo que Jesús venció la tentación, sí, porque conocía la palabra, la dijo en el momento, pero en ese momento lo que está haciendo es obedecerla. O sea, esto no es que yo diga, lo recite como unas palabras mágicas, abracadabra, ya no. Yo la conozco, se hace real en mi vida, en mi corazón, y la obedezco. Eso es, no es un conjuro que lanzamos, es algo que vivimos día a día. La palabra de Dios, vivir en ese camino, en el camino que Dios ha trazado para nosotros, su voluntad que la encontramos revelada a través de la palabra de Dios. No es solamente un tema de decirlo y ya. Ahora, si queremos decirlo, miren, vamos a ir que esto es delicado. Dice, voy a leer Santiago 1 del 13 al 18. Déjenme ver si no me estoy saltando aquí, ya vamos a terminar. Jesús usó la palabra, la conocía, Él es la palabra. Nosotros debemos conocerla también, es nuestro fundamento de vida. De ahí partimos como hijos de Dios. Ella es la que nos da identidad como hijos de Dios, nuestro sustento, nos vivifica, nos da esperanza, fuerza. No basta con decirla y ya, tenemos que vivirla, ¿sí? Vivir la palabra de Dios. Eso hace la diferencia, no decirla y ya. Hay que proclamarla, claro que sí, proclamarla. Pero, ¿cómo es este verso? Ayúdame, Juli. Hermosos son los pies de los que anuncian, ¿cierto? No los labios de los que anuncian, sino los pies de los que anuncian, porque el evangelio tiene que ver en cómo caminamos y cómo vivimos, ¿cierto? Entonces, es vivir la palabra, no decirla y ya, ¿sí? Ahora, no quiero que me malinterpreten y que quede bien claro, hay que proclamarla, hay que decirla, hay que gritarla en las calles, en todo lugar hay que decirla, ¿cierto? Pero una forma de decirla es vivirla, ¿cierto? Y hemos hablado de esto también, nos volvemos la Biblia de las personas que no leen la Biblia. Esa es la mejor forma de proclamar la palabra de Dios. Y cuando la vivimos, entonces tenemos la herramienta perfecta para soportar la tentación. Dice Santiago 1, 13 al 18. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿De dónde? De su propia. Vemos aquí en este pasaje increíble Jesús enfrentándose cara a cara con el diablo, ¿cierto? Nosotros, hoy nosotros no tendríamos la capacidad de enfrentarnos cara a cara con el diablo, ¿cierto? Pero Él nos pone la tentación. Y esa batalla que libró Jesús aquí, nosotros hoy en día la libramos aquí adentro, porque el diablo no se nos presenta así como nos describe el pasaje que fue con Jesús, sino a través de la tentación, y eso comienza aquí, cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Entonces la concupiscencia, después que se ha concebido, da a luz el pecado,
Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Amados hermanos míos, no erréis, dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, ojo, nos hizo nacer por la palabra de verdad, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, ¿cierto?, que sale de la boca de Dios. La palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, si esta batalla a veces se libra, es en mi mente, se libra dentro de mí, porque de mi concupiscencia soy atraído y seducido. Entonces, si tengo que decir la palabra, si la tengo que recitar, pues ¿a quién se la tengo que decir? ¿A quién? Pues a mí. Y me encanta algunos de estos salmos, este de David cuando dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. En los salmos vemos innumerables palabras que el salmista, en unos casos David, se las dice a sí mismo, le habla a su alma, ¿cierto? Entonces esta palabra es para mí, para mi alma, para mí. Tengo que entender que primero, si la voy a decir, la tengo que decir a mí, vivirla para poderla vivir, forzarme, decirme lo que tengo que vivir realmente. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Olvidamos los beneficios de Dios alguna vez o no? Y frente a la tentación, seguramente si recordamos los beneficios de Dios, eso nos da fuerza para continuar, para no caer en ella, ¿sí? Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hablemos la palabra de Dios, pero inicialmente al mal que habita en nosotros, ¿cierto? Que está en nosotros, pero que puede ser erradicado a través de la palabra de Dios y ser transformados poco a poco a su semejanza. Miren, este me encanta, no recuerdo, creo que no es de David, no recuerdo. Este me lo he dicho muchas veces a mí. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Sí, me lo digo muchas veces, porque en momentos duros, en momentos difíciles es muy fácil, somos vulnerables, muy fácil caer en la tentación, ceder, ¿sí? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios, espera. A veces queremos resolver las cosas en nuestros afanes ya, de una, ¿sí? Y queremos que el Dios del universo se acomode, lo que veíamos de esta exhibición que quería hacer Satanás para que vinieran los ángeles y rescataran, someter a Dios a mi deseo, ¿cierto? No, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, ya para concluir, Jesús venció la tentación con la palabra, pero es que Él es la palabra, ¿sí? En su identidad tenía claro que era el Hijo de Dios. Hoy tú y yo debemos conocerla, pararnos en ella, ¿sí? Pararnos en ella. Ella es nuestro fundamento, nuestro soporte. Por eso estudiamos verso a verso, capítulo a capítulo, porque creemos que toda, así como ella misma lo dice, toda es inspirada por Dios y es útil. La genealogía es útil, lo comprobamos cuando estudiamos, ¿sí? Y que esta palabra entra a mi corazón, se hace real en mi vida, de modo que yo decida vivir en ella cada día de mi vida, ¿sí? No es un tema místico, ¿cierto? Es decidir. Ahora, no me malinterpreten tampoco, el diablo, Satanás, el mundo espiritual es algo real y está ahí todo el tiempo. No quiero que me malinterpreten, que quede eso bien claro, por favor. Pero ojo, que a veces esa primera batalla que libramos es dentro de nosotros. Entonces llenémonos de su palabra para que seamos transformados a través de ella. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, mi buen Dios.